Prepárate para adentrarte en una historia profundamente emotiva, donde el nacimiento de un niño marcaría para siempre el corazón de un padre y el destino de una nación. Benjamín, el hijo más amado de Jacob, nació en el borde entre la vida y la muerte, en un momento cargado de esperanza y tragedia. Mientras los gritos de Raquel resonaban en el aire tenso del parto, la vida se abría paso de manera desgarradora. Raquel, la mujer por la que Jacob había trabajado 14 años y por quien su alma ardía de amor, estaba muriendo. Con su último aliento, débil pero firme, pronunció el nombre de su hijo, Benoni, el hijo de mi dolor. Era un grito de despedida, una marca de su sufrimiento, una herida abierta en el corazón de la historia. Pero Jacob, envuelto en el abismo del dolor por perder al amor de su vida, no permitió que la sombra de la muerte definiera el destino de su hijo. Con los ojos aún humedecidos por el llanto, lo tomó en brazos y lo llamó Benjamín, el hijo de mi mano derecha, el hijo de la bendición, de la fuerza, de la promesa que surge incluso en medio de la devastación. Era una declaración de fe, un acto de rebeldía contra la desesperanza, un gesto de profundo amor paternal. Con el tiempo, Benjamín se transformó en el mayor tesoro de Jacob. Su existencia era un recordatorio constante de Raquel, pero también una nueva oportunidad, una luz que brillaba en medio de las ruinas del dolor. Cada sonrisa del niño era como una caricia de Raquel desde el más allá, y Jacob lo protegía con un fervor que rozaba la obsesión. Ese vínculo especial, sin palabras pero profundamente sentido, lo convirtió en el favorito, igual que José antes que él. Y aunque los hermanos callaban, el silencio era pesado, lleno de celos reprimidos y emociones contenidas. La pérdida de Raquel había dejado una grieta imposible de cerrar en el alma de Jacob. Ver a Benjamín crecer era como ver florecer el amor que no había muerto, como si la presencia de su esposa viviera de alguna forma en los ojos del niño. Era más que un hijo, era el eco de una historia de amor, la última chispa de una pasión eterna. Pero ese favoritismo, ese amor desbordado, también sembraba el terreno para nuevas heridas. Porque cuando un corazón ama tanto a uno, inevitablemente deja cicatrices en los demás. Y así, la historia de Benjamín comienza, no solo como un relato de nacimiento, sino como una mezcla intensa de vida, muerte, promesa y tensión que marcaría todo lo que vendría después. Los hermanos de Benjamín podían sentir aquel cariño especial que su padre le prodigaba, un amor tan evidente como doloroso, pues les recordaba los días de José, cuando él era el centro de todas las miradas. Pero Benjamín no era como su hermano mayor. No traía sueños extravagantes ni palabras altivas. No tenía túnica de colores ni aspiraciones de grandeza. Era apenas un niño, el más joven, un alma silenciosa que absorbía el afecto de su padre sin buscarlo, sin provocarlo. Tal vez por eso no despertaba odio, sino una especie de aceptación resignada, como si todos comprendieran que él era distinto, que estaba marcado por la tragedia de su nacimiento y por el amor eterno que Jacob aún sentía por Raquel. El niño se movía con una quietud casi sagrada, envuelto en una burbuja invisible de protección que nadie se atrevía a romper. Sin embargo, la vida no detiene su curso por el dolor de un solo hombre. Aunque Jacob lo quisiera ocultar del mundo, la realidad exigía decisiones. Años después de la desaparición de José, una herida aún abierta en el corazón del patriarca, el temor de perder también a Benjamín crecía como una sombra silenciosa. Cada paso del niño era vigilado, cada ausencia encendía alarmas, cada viaje era evitado. Y mientras Jacob intentaba por todos los medios mantener a su hijo menor lejos del peligro, los lazos entre hermanos crecían en medio de una mezcla de cariño, cautela y silenciosa tensión. Benjamín, sin quererlo, era el reflejo de un pasado que muchos deseaban olvidar. Su presencia evocaba el dolor, el favoritismo, las decisiones equivocadas. Aunque lo querían, sabían que cualquier daño que le ocurriera podría partir en dos el alma de Jacob. Con el tiempo, Benjamín dejó de ser un niño indefenso, pero nunca dejó de ser el protegido. Y cuando la hambruna se abatió sobre Canaán, impiedosa y cruel, Jacob no dudó. Sus hijos debían ir a Egipto en busca de alimento, pero Benjamín no cruzaría las fronteras. No esta vez. El miedo paralizaba sus decisiones, el recuerdo de José lo atormentaba como una pesadilla incesante. Así, mientras los hermanos emprendían la marcha hacia tierras extranjeras, el hijo menor se quedó atrás, al margen del mundo, sin imaginar que lo que aguardaba al otro lado del desierto era mucho más que comida. Era el inicio de una historia que transformaría para siempre su vida y la de toda su familia. Porque a veces, los hilos invisibles del destino se entrelazan cuando menos lo esperamos,
y lo que parecía un simple viaje por supervivencia se convierte en el escenario de los reencuentros más conmovedores. El regreso de los hijos de Jacob trajo consigo un suspiro de alivio momentáneo, sacos llenos de grano, rostros fatigados pero ilesos. Sin embargo, aquella aparente tranquilidad fue rápidamente opacada por una noticia que cayó como un rayo en medio de la tienda. El gobernador de Egipto había lanzado una condición insólita. Si querían volver por más alimentos, debían llevar con ellos a Benjamín. El silencio que siguió fue pesado como una lápida. Jacob, al escuchar aquel nombre unido al peligro, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ya había entregado al destino a José, arrancado de sus brazos sin explicación más que un manto manchado de sangre. Ahora el mundo quería arrebatarle a su último hijo de Raquel, su tesoro más preciado, el respiro que quedaba de un amor que no moría. Se negó. Se cerró. Lloró en silencio. Pero el hambre no escucha razones, y los días comenzaron a pasar con la crudeza del estómago vacío. La esperanza se secaba tan rápido como los granos en la despensa. Entonces Judá, con voz firme y mirada decidida, se presentó ante su padre. Se ofreció a sí mismo como garantía de vida, prometiendo con su alma que Benjamín regresaría. Jacob, desgarrado entre el instinto de protección y la brutal necesidad, cedió. Y así, con pasos que temblaban de incertidumbre, Benjamín partió. Pero lo que aguardaba en Egipto no era castigo ni muerte, era el cruce de caminos de una historia que el tiempo no había podido borrar. Al llegar, en lugar de hostilidad, encontraron hospitalidad. Una cena fue ofrecida por el mismo gobernador, un hombre enigmático cuya mirada se detenía demasiado tiempo en el rostro de Benjamín. Nadie entendía por qué. Durante el banquete, cuando a cada hermano se le sirvió su porción, Benjamín recibió 5 veces más. Los ojos se cruzaron, las manos se tensaron, pero nadie dijo nada. Había algo en el ambiente, una tensión sutil como un hilo invisible que unía pasado y presente. El trato especial no generó envidia, sino desconcierto. Era como si ese hombre supiera algo que ellos no sabían. Y justo cuando pensaban que todo estaba resuelto, que volverían a casa con sus cargas y con su hermano menor sano y salvo, el destino jugó su última carta. A poca distancia de la ciudad, fueron interceptados por soldados egipcios. Acusados de robo, los hermanos quedaron paralizados. No entendían. No había culpa, no había crimen. Pero la copa del gobernador, aquella reluciente pieza de plata, había desaparecido, y pronto descubrirían que estaba oculta en el saco de Benjamín. El horror pintó sus rostros. El tiempo pareció detenerse. Una nueva tragedia se cernía sobre ellos, y esta vez, no podrían escapar sin enfrentar las consecuencias. El aire se volvió irrespirable cuando los guardias egipcios comenzaron a revisar uno por uno los sacos de los hijos de Jacob. Cada hermano observaba con el corazón en la garganta, convencido de que aquello no era más que una absurda acusación. Pero cuando el último saco fue abierto y el cáliz de plata apareció entre los víveres de Benjamín, un silencio desgarrador se apoderó del grupo. Nadie entendía cómo había llegado hasta allí. El mundo pareció derrumbarse en un instante. Benjamín, el más joven, el protegido, el símbolo viviente del amor de Raquel, estaba atrapado en una red imposible. El eco del horror retumbaba en la mente de cada uno. ¿Cómo regresarían a casa sin él? ¿Cómo mirar a Jacob a los ojos y decirle que habían perdido al único hijo que le quedaba de su amada? Judá, movido por un amor fraterno que había madurado con los años, se adelantó, con voz temblorosa pero decidida, y se arrodilló ante el gobernador. No pidió explicación ni mostró rabia, solo suplicó. Le ofreció su propia vida, su libertad, su futuro, con tal de que Benjamín fuera libre. Sabía que una nueva pérdida rompería por completo el alma de su padre. Las palabras de Judá flotaron en el aire como una ofrenda desesperada. El gobernador lo miraba en silencio, con una mezcla de asombro y emoción contenida. Cada gesto, cada súplica, parecía removerle algo muy profundo. Los hermanos no lo sabían, pero estaban a punto de presenciar una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. En un acto que nadie esperaba, el poderoso gobernador comenzó a temblar. Sus ojos, antes duros y calculadores, se llenaron de lágrimas. Y entonces, con voz quebrada, dejó caer el velo de su identidad. Era José. Sí, José, el mismo a quien habían arrojado a un pozo, vendido como esclavo, olvidado en la distancia del tiempo y de la culpa. Pero ahí estaba, vivo, poderoso, y con el corazón aún palpitante por su familia. El impacto fue absoluto. Ninguno de los hermanos pudo hablar.
El pasado los alcanzaba con fuerza, y el rostro de aquel joven soñador que una vez despreciaron ahora les devolvía la mirada con amor, no con venganza. Benjamín, que nunca había traicionado a su hermano, se sintió invadido por emociones encontradas: alegría, confusión, asombro. ¿Cómo enfrentar la magnitud de aquella revelación? José, sin contener más las lágrimas, preguntó por su padre. Su voz temblaba de emoción. Lo que siguió fue un mar de abrazos, llantos y confesiones. Años de distancia, rencor y remordimiento se deshicieron en ese reencuentro milagroso. El gobernador egipcio no era un enemigo. Era un hermano. Un hijo. Un sobreviviente. Y aquel momento, sellado por el perdón y el amor, se convirtió en uno de los más conmovedores de toda la historia de Israel. Benjamín, ajeno al pecado de la traición pero envuelto en el torbellino de emociones desatado por la verdad, apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Frente a él, su hermano perdido, José, ahora un hombre poderoso, no derramaba palabras de reproche, sino de perdón. Con voz entrecortada por la emoción, José pidió a todos que se acercaran. Su deseo no era venganza, sino restauración. Contó su historia como si cada palabra fuera una confesión sagrada. Desde el pozo de desesperación hasta el trono de Egipto, todo había sido parte del plan de Dios. Había comprendido que fue llevado allí no por castigo, sino para preservar la vida de su familia. No había rencor en su mirada, solo gratitud y amor. Pero en medio de la alegría, había un anhelo que ardía en su pecho: ver a su padre. Necesitaba abrazar a Jacob, cerrar el ciclo de su sufrimiento y mostrarle que la promesa de Dios se había cumplido. Sabiendo que el corazón de Jacob había envejecido bajo el peso del luto, los hermanos entendieron la magnitud de lo que estaban a punto de comunicar. Regresaron a Canaán cargando no solo provisiones, carros y riquezas, sino una verdad que parecía irreal. El camino de regreso fue lento, como si el tiempo se estirara por la ansiedad de aquel reencuentro inminente. La mente de cada hermano repasaba una y otra vez las palabras que usarían. ¿Cómo decirle a Jacob que su hijo estaba vivo? ¿Cómo mirar a los ojos al hombre que habían engañado y confesarle la verdad? Al llegar, Jacob los esperaba, con el alma encorvada por la preocupación, buscando con los ojos a Benjamín. Cuando lo vio, lo abrazó con fuerza, aliviado. Pero el verdadero impacto vino después. La revelación cayó como un trueno en su alma: José estaba vivo. Por un instante, Jacob no reaccionó. Su rostro se congeló. Años de dolor habían sellado esa herida tan profundamente que no podía asimilar la idea. Los hijos hablaron con fervor, detallaron el banquete, la emoción, los regalos, las palabras del gobernador, y mostraron los carros que José había enviado. Lentamente, la incredulidad se convirtió en asombro, el asombro en esperanza, y la esperanza en una alegría tan poderosa que pareció rejuvenecer su espíritu. Fue como si la vida misma volviera a fluir por sus venas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de pérdida, sino de una redención largamente esperada. Jacob, con el corazón vibrante y la voz temblorosa de emoción, tomó su decisión con firmeza: partiría a Egipto. El reencuentro que tanto había soñado, el abrazo que creyó perdido para siempre, estaba ahora al alcance de su mano. La historia, que parecía haber sido escrita en tragedia, ahora se inclinaba hacia la esperanza y la redención. Jacob no lo pensó dos veces. Haría el viaje, por largo y agotador que fuera. Iba a Egipto para ver con sus propios ojos a José, el hijo por el que había llorado en silencio durante tantos años. La preparación fue veloz, pero para Jacob, cada instante de espera parecía eterno. Su mirada, antes apagada por el dolor, ahora resplandecía con una mezcla de ansiedad, esperanza y alegría. Aunque su cuerpo ya sentía el peso de la edad, su espíritu se había rejuvenecido con la promesa de un reencuentro imposible. A medida que la caravana cruzaba desiertos ardientes y tierras desconocidas, sus pensamientos se aferraban a una sola imagen: la de su hijo caminando hacia él, vivo. Cada paso parecía empujarlo más cerca de ese sueño largamente acariciado. Y cuando finalmente Egipto surgió ante sus ojos, majestuosa y vibrante, su corazón palpitó con fuerza contenida. El momento llegó. José apareció entre la multitud, con el rostro que Jacob solo había visto en sueños. No hubo necesidad de palabras. Ambos corrieron el uno hacia el otro, y en un abrazo silencioso pero desgarrador, el tiempo pareció detenerse. Lloraron juntos, no solo por lo perdido, sino por lo recuperado. José, poderoso gobernador de Egipto, se convirtió otra vez en aquel hijo amado que había desaparecido en el viento del tiempo. Jacob,
al estrecharlo contra su pecho, pareció curar todas las heridas de su alma. Ese instante selló el reencuentro más profundo y conmovedor que habían experimentado. Pero la vida no se detuvo. Jacob y toda su familia se establecieron en Egipto bajo la sombra protectora de José, y por primera vez en mucho tiempo, conocieron la paz. El tiempo, sin embargo, no se detuvo. Los años pasaron, y con ellos surgieron nuevas generaciones. Entre todas las tribus que nacieron de los hijos de Jacob, la de Benjamín comenzó a destacarse de manera singular. Aquel joven que había sido el más protegido, el más pequeño, ahora se convertía en el patriarca de un linaje que la historia no olvidaría. La bendición de Jacob no fue poética, fue profética. Benjamín sería como un lobo feroz, cazador incansable, repartiendo el botín con astucia y fuerza. Sus descendientes serían valientes en la batalla, estratégicos, temidos por sus enemigos y respetados por su coraje. Aunque numéricamente menor que otras tribus, la tribu de Benjamín tendría un papel crucial en la historia de Israel. En sus filas surgirían hombres que marcarían el rumbo de la nación, y su legado sería testimonio de que incluso aquellos que parecen pequeños pueden albergar una grandeza inconmensurable. Egipto les dio un hogar temporal, pero la promesa de Dios aún latía en sus corazones. La historia de José y Benjamín no terminaba en ese reencuentro, sino que se proyectaba hacia un futuro lleno de desafíos, victorias y redención. La tribu de Benjamín se forjó en el fuego de la batalla y la leyenda. Su reputación como guerreros valientes no tardó en extenderse por todo Israel y más allá de sus fronteras. Eran los primeros en lanzarse al combate, sin miedo, como lobos que atacan con precisión y fiereza. Sus enemigos temblaban al oír su nombre, y su coraje se convirtió en una marca de identidad. Sin embargo, tanta audacia también los llevó a caminos peligrosos. Las decisiones que tomaban no solo afectaban a su propio destino, sino al de toda la nación. La tribu de Benjamín era amada y temida, admirada y cuestionada. Estaban destinados no solo a luchar, sino a liderar, y el tiempo lo demostraría con una figura que surgiría de entre ellos para cambiar el rumbo de Israel, Saúl. A primera vista, Saúl no parecía el candidato ideal para reinar. Venía de un linaje pequeño, de una tribu que, aunque poderosa en batalla, no ostentaba la influencia de otras. Pero había algo en su presencia que nadie podía ignorar: su estatura imponente, su mirada decidida, su porte de guerrero. Representaba la esencia misma de Benjamín: fuerza, resolución y honor. Su ascenso al trono fue sorpresivo para muchos, pero fue recibido con esperanza. Por fin Israel tendría un rey, y ese rey sería un hijo de Benjamín. No obstante, la corona no vino con gloria eterna. El peso del liderazgo comenzó a manifestarse rápidamente. Las tribus, aunque unidas bajo un mismo estandarte, aún guardaban viejas heridas, tensiones y rivalidades. Saúl, que hasta entonces había sido un hombre sencillo, se vio inmerso en un mundo de decisiones complejas, conflictos políticos y batallas constantes. Su trono no descansaba sobre oro, sino sobre presión y expectativas. En el campo de batalla, Saúl demostró su valor, liderando al pueblo con firmeza y conquistando victorias importantes. Pero en lo más profundo de su alma, la tormenta crecía. Las dudas lo acechaban, los errores lo perseguían y el eco de las críticas empezaba a erosionar su confianza. El hombre que había empezado como símbolo de esperanza comenzó a ceder bajo la carga del poder. La gloria inicial se fue empañando con actos impetuosos, decisiones impulsivas y una creciente desconexión con la voluntad de Dios. La historia lo recordaría como el primer rey de Israel, pero también como un hombre atrapado entre el deber y sus propias debilidades. Y así, la tribu de Benjamín, que había llegado al cenit de su influencia, también vio como su representante más ilustre se enfrentaba a una caída que marcaría profundamente al pueblo. El legado de Saúl sería complejo: una advertencia, una inspiración y una señal de que el poder, sin obediencia, puede convertirse en una carga insostenible. El poder y la responsabilidad que el destino depositó sobre los hombros de Saúl revelaron con crudeza sus debilidades más profundas. Lo que comenzó como un reinado esperanzador terminó envuelto en sombras de desobediencia, celos y desconexión espiritual. Saúl, heredero del linaje valiente de Benjamín, no supo mantener el lazo vital con Dios que un líder de Israel necesitaba. Su caída no solo marcó el fin de un reinado, sino que lanzó una nube oscura sobre la tribu de Benjamín, como si la grandeza se les escurriera entre los dedos justo cuando más cerca estaban de ella. Pero la historia de Benjamín no se reduce a un solo hombre. A pesar de la tragedia del trono y la guerra interna, la tribu no desapareció. Resurgió.
Aquello que una vez estuvo al borde de la extinción en una devastadora guerra civil, se alzó con fuerza, determinación y dignidad. La tribu de Benjamín era más que sus caídas, era la viva imagen de la resiliencia. Sus hijos siguieron siendo reconocidos por su valentía, y su lugar en la historia de Israel se mantuvo firme. No se trataba solo de fuerza física, sino de una determinación espiritual que se transmitía como un legado de hierro, forjado en las heridas de la historia. Lo que comenzó como una vida marcada por la tragedia, el nacimiento de Benjamín entre los últimos suspiros de su madre Raquel, se transformó en una estirpe que resistía el paso del tiempo y las adversidades. El dolor fue su origen, pero también su motor. Benjamín, el niño que lloró al nacer mientras su madre moría, se convirtió en el símbolo de cómo el sufrimiento puede dar forma a una voluntad indomable. Así como Jacob cambió su nombre de Benoni, hijo de mi dolor, a Benjamín, hijo de mi mano derecha, cambió también el destino de una generación. Donde otros veían tragedia, Jacob eligió ver propósito, luz en medio de la sombra. Esa decisión fue profética. Porque los descendientes de Benjamín no solo empuñaron espadas, sino que se convirtieron en emblemas de superación. El lobo que Jacob describió en su bendición, el que cazaba al amanecer y repartía botín al anochecer, no era solo una metáfora, era una identidad. El espíritu de ese lobo vivía en cada guerrero, en cada líder, en cada madre y padre que reconstruyó la tribu desde las cenizas. Y es en esa historia donde encontramos una lección profunda, la resiliencia. Todos enfrentamos pérdidas, guerras internas, momentos en que sentimos que nuestra historia está terminando. Pero al igual que Benjamín, podemos elegir levantarnos. Podemos transformar nuestras heridas en fuerza, nuestras caídas en crecimiento. Porque a veces, la verdadera gloria no está en nunca caer, sino en saber levantarse, una y otra vez, con la mirada fija en el propósito que Dios ha puesto en nuestro camino. Benjamín nos enseña que, incluso cuando el mundo que nos rodea parece derrumbarse, siempre existe una chispa interna capaz de encender el coraje necesario para continuar adelante. La historia de esta tribu pequeña pero valiente es un testimonio poderoso de resiliencia, recordándonos que el verdadero valor no radica en evitar la caída, sino en levantarse una y otra vez frente a las adversidades más duras. A través de los siglos, la tribu de Benjamín nos muestra cómo el sufrimiento y la pérdida pueden transformarse en una fuerza indómita que impulsa a sus descendientes a luchar por su lugar en la historia y a defender su identidad con feroz determinación. Pero la historia de Benjamín no está exenta de advertencias. La figura de Saúl, el primer rey surgido de esta tribu, es un espejo que refleja tanto la grandeza como las sombras del liderazgo humano. Saúl, aunque elegido y ungido para gobernar, nos recuerda que el poder sin humildad y la fuerza sin sabiduría pueden llevar a la ruina más profunda. Su reinado estuvo marcado por decisiones impulsivas, conflictos internos y una desconexión espiritual que finalmente lo alejó de Dios y del pueblo que debía guiar. Esta narrativa nos enseña que el liderazgo verdadero exige más que valentía y fuerza física, requiere una conexión profunda con algo superior a nosotros mismos, una sabiduría que va más allá de las armas y las batallas, que abraza la justicia, la paciencia y la humildad. La caída de Saúl, lejos de ser simplemente un fracaso personal, es un llamado a reflexionar sobre los peligros del orgullo y la soledad que a menudo acompañan el poder. Sin embargo, más allá de los desafíos y las pérdidas, la tribu de Benjamín continuó su camino, demostrando que la fe y la perseverancia pueden superar incluso los momentos más oscuros. La historia de esta tribu es un relato de esperanza constante, un testimonio de que la vida puede florecer aun cuando parece estar enterrada bajo la sombra de la adversidad. Desde el nacimiento doloroso de Benjamín hasta el surgimiento de sus guerreros y líderes, el legado de esta tribu está marcado por una lucha continua por la identidad, la justicia y la supervivencia. Cada generación supo enfrentarse a sus propios desafíos, manteniendo viva la llama de su espíritu indomable. Benjamín nos invita a mirar nuestras propias vidas con nuevos ojos, recordándonos que en los momentos en que todo parece perdido, la fortaleza interior y la fe pueden convertirse en nuestra mejor armadura. Nos enseña que la verdadera victoria no se mide en conquistas materiales, sino en la capacidad de mantener la esperanza y la dignidad cuando el camino es más difícil. Esta es la fuerza que nace del sufrimiento, la fe que sostiene en la tormenta y el coraje que impulsa a seguir adelante, sin importar las circunstancias. Por eso, el legado de Benjamín y su tribu es mucho más que una historia antigua. Es un faro para todos aquellos que buscan inspiración en la adversidad, una lección eterna sobre la importancia de la resiliencia, la humildad y la conexión espiritual.
Si esta historia te ha tocado y quieres seguir explorando relatos de fe, superación y esperanza, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos para que ellos también puedan encontrar luz en sus propios caminos. Y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de los contenidos que preparamos con mucho cariño y dedicación. Juntos, continuaremos descubriendo las lecciones más poderosas y profundas que la Biblia nos ofrece, para crecer en fuerza, sabiduría y fe cada día.